Buenas a todos, esta es una lectura de tarot predictivo para Argentina para responder a una pregunta que me han dejado en la zona de comentarios y que es esta. ¿La veis? ¿Qué dice? Dice, pregunta, ¿Javier Milei va a finalizar 2025 con éxito en Argentina? Gracias, 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 manitos, palmas juntas y emojis. Pues vamos a ver cómo se ve la situación para Milei, Javier Milei, si va a finalizar el 2025 con éxito en Argentina. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para éxito? Ya sea en una lectura profesional privada o en una consulta para Javier Milei. Si salen personajes fuertes con corona, fortalecidos, si tú los veas visualmente en la carta y aparezcan fuertes, diremos que acaba muy bien, acaba revitalizado, acaba fuerte según las cartas. Si aparecen cartas feas que indican debilidad, problema o cualquier cosa visualmente en la carta que tú digas, esta carta es fea, eso nos indicaría que Javier Milei no acaba del todo bien este 2025. Entonces vamos a ver qué nos dicen las cartas para responder a esta pregunta para Argentina. ¿Acabará este 2025 en condiciones? Bien. Javier Milei, vamos a ver. 4 cartas. Ya he dicho cuál es el criterio para hacerlo totalmente transparente. Yo no defiendo a ningún partido político, ni izquierda, derecha, ni liberales, ni nada. Soy apolítico, pero me guío con las cartas de manera estricta para dar mis pronósticos y para entrenar también con mi tarot, para que la gente también pueda aprender cómo se hace una interpretación visual de las cartas, que para eso un tarotista usa las cartas para justificar su interpretación con las imágenes. Futuro de Javier Milei de aquí a finales de 2025. ¿Finaliza en buenas condiciones o hay problemas graves? 4 cartas elegidas al azar de cualquier sitio. De aquí, de aquí, de aquí. 2. Una de por aquí al final. 3. Y una de por aquí en medio puede ser. 4 cartas. Y analizamos de forma visual las cartas para ver cómo acaba este 2025 Javier Milei. El criterio ya está dado. Cartas fuertes, potentes, nos indican que sí. Acaba el 2025 de manera excelente. Si salen cartas feas, diremos que va a sufrir algún tipo de problema, tragedia o situación dramática. Y si salen cartas combinadas entre bonitas y feas, diremos que va a ser un año con altibajos para él, lo que queda de año. Vamos a ver la primera carta para Javier Milei y Argentina. Insisto, nos vamos a guiar estrictamente por el aspecto visual de las cartas. Primera carta. La reina de copas. ¿Qué transmite para ti, en base a lo que yo ya he informado, en los criterios que he informado, qué transmite para ti un personaje que está con una corona, sentado en un trono y con una copa en la mano, como entregando algún tipo de cuenta, rindiendo tributo o haciendo algo con esa copa? Para ti esta carta representa la imagen de la inestabilidad, de la catástrofe. ¿Ves a la persona de la carta en una situación incómoda, en una situación dramática, en una situación fea? Yo no lo veo así. Yo lo que veo es a una persona sentada en un trono, que el trono también puede simbolizar la legislatura o mandato, o el sillón presidencial del edificio institucional de Argentina. Creo que es la Casa Rosada, creo. Y esta carta transmite habitualmente estabilidad. Me llama la atención que la mujer o la persona de la carta aparezca con una copa en la mano, y la copa muchas veces tiene que ver con algo que se entrega de manera receptiva a otras. No sé si es porque él luego tiene que hacer un informe anual y necesita volcar mucha información de las cosas que ha hecho durante el 2025 y le va a tocar rendir cuentas. Pero habitualmente las copas hablan de eso, de que él a finales de año entrega algo a la ciudadanía o al país, un informe, rendición de cuentas, o incluso puede hablar de normas nuevas, de avisos nuevos, que se supone, desde la perspectiva de Javier Milei, son positivas para el país. Insisto, la carta visualmente no transmite debilidad, no transmite fragilidad, no transmite pobreza ni transmite la idea de caída. Al contrario, transmite firmeza y un personaje que sigue sentado en el trono.
Segunda carta, porque esto también hay que ir matizando, si salen más cartas feas con bonitas, se tiene que ir compensando la tirada, porque a veces puede pasar que salen cartas muy buenas en un principio, pero luego salen cartas muy feas de eventos dramáticos que oscurecen por completo la parte positiva de la tirada, o también puede pasar que salgan todas cartas positivas, lo que dejaría mucho más claro y evidente la continuidad y la fortaleza o el buen hacer o el buen fin de año que tendría Javier Milei. Entonces, de momento hemos visto estabilidad en la reina de copas como símbolo. No es símbolo de fragilidad. Segunda carta para Javier Milei. ¿Y cómo acaba este 2025? Yo le veo lleno de energía. El as de bastos, que habitualmente se asocia con la pasión, con la fuerza. Precisamente Javier Milei, que se caracteriza, creo yo, por tener mucha pasión, incluso a veces pasándose tres pueblos o pasándose de más, que mucha gente le critica, que es muy pasional y puede a veces caer en un lenguaje duro, hiriente o descalificador. Esta carta no transmite debilidad. Los bastos en el tarot, para la gente que lee tarot, habitualmente transmiten mucha pasión, fuerza, vida. No es casualidad que el bastón que aparece en esta carta esté como vivo porque le crecen hojas pequeñas, lo que indicaría que este bastón no está seco. Por lo tanto, si la pregunta fuera, ¿Javier Milei se va a secar o va a decaer de manera dramática de aquí a 2025, diciembre de 2025? No, al contrario, veo que para mala noticia, entiendo yo, de sus opositores, se le ve vivito y coleando, más vivo que nunca, incluso con mucho ímpetu, como se le suele caracterizar a él bastante. Y no sé por qué tengo la impresión de que va a dar algún tipo de sorpresa con alguna norma, decreto o algo que pretende iniciar o avisar a finales de año, que es cuando él lo quiere poner en marcha, o al menos avisar, que va a ser grandes cambios que, creo yo, pueden ser interpretados como un gran mazazo para otras personas que a lo mejor no están de acuerdo con él o son su oposición. Entonces, este palo, que para él simboliza ímpetu, nuevas normas, nuevos decretos, nuevos cambios, a lo mejor para otra persona, que son los que se oponen a él, puede ser o puede interpretarse como un masazo. Pero, como estamos viendo estrictamente las energías de Javier Milei, en base a la pregunta que nos ha hecho una usuaria o usuario, que esa pregunta que he mostrado al principio, si estamos viendo estrictamente el futuro de Javier Milei de aquí a 2025 finales, de momento yo no veo cartas de debilidad, de fractura, de fisura, de caída de su mandato o finalización abrupta y dramática de su legislatura. Al contrario, veo un personaje sentado en un trono y un palo de madera que transmite mucho poder y fuerza, mucho ímpetu, y al que todavía le quedan bastantes pilas y vida con estas hojas que crecen y se desprenden de este palo que está vivo. Entonces, sigue dando caña, sigue dando mazazos, palos, para beneficio de los que lo defienden y quizás para decepción de aquellos que se oponen a él. Pero vivo sigue vivo y sigue sentado en su trono, poniendo el pecho a las situaciones que vienen. No veo cartas que me indiquen miedo, de estar acojonado o estar con miedo, de estar empequeñecido moralmente o éticamente. Yo le veo mucho ímpetu. Tercera carta. Luego me podéis informar si de aquí a finales de año informa sobre algo súper importante, nuevas reformas o mega reformas o decretos, porque aquí huele de lejos de que él ya está planificando un nuevo cambio drástico. Que yo no sé cómo va a salir, eso ya luego veremos. Tercera carta. Aparece la justicia, que es un símbolo de equilibrio, un símbolo de moderación. No suele ser una carta de caída, no es una carta de destrucción, pero sí puede indicar que a lo mejor las metas que él se había puesto, los logros, se mantienen de manera bastante equilibrada, moderadas,
no es tan potente como él esperaba y eso puede generar en él una sensación un poquito de insatisfacción o decepción al darse cuenta que los resultados, sin ser extremadamente malos a nivel económico y a nivel social en Argentina, no son del todo positivos como él esperaba. No sé si esto también habla de la alta exigencia que tiene él, porque se ve que es muy exigente, ya se empieza a percibir aquí un poco y no se queda contento con el desempeño y le veo un poquito gruñón, como cabreado, enfadado con esto. Pero lo cierto es que la justicia tampoco es una carta que hable de caída, catástrofe, sino que habla de resultados ajustados, de equilibrio. Es decir, cuando alguien se mantiene en equilibrio es porque no se cae. Porque la justicia con la balanza simboliza equilibrio, equidad. Pero por sobre todo equilibrio. Y el equilibrio está asociado a alguien que se mantiene en la posición firme a la que está acostumbrada y además sentado en el trono, de la misma forma que el personaje de la Reina de Copas aparece sentado en un trono, símbolo de continuidad en el poder. Y la justicia, eso, resultados moderados, quizá no del todo satisfactorio para él, pero él se mantiene trabajando, haciendo lo suyo. Si alguien me pregunta, ¿he visto alguna carta dramática, visualmente fea, extremadamente negativa? No lo he visto, de la misma forma que vosotros que estáis mirando las cartas, no estáis viendo ninguna carta fea. Y hay muchas cartas feas en el tarot. La gente que sabe leer las cartas lo sabe. El 3 de espadas, el 10 de espadas, la muerte, la torre, 5 de bastos. Hay un montón de cartas que visualmente dan miedo. Y de momento, ninguna de esas cartas le han salido a Javier Milei. Es más, le sale un personaje en trono, un palo vivo, pasional, y una persona sentada también en una especie de trono o lugar sagrado que está con una balanza y que habla de esa posición equilibrada. Vamos a ver la cuarta carta. Esto puede hablar de desgaste y creo que viene precisamente porque los resultados que él esperaba y que él espera en 2025 no se cumplen del todo, pero esto ni siquiera tiene que ver con una presión externa de la oposición o de otros países, tiene que ver con él mismo que se autoexige mucho y creo que eso en algún momento puede llevar a niveles de estrés muy elevados y un desgaste físico producto de ese desgaste tremendo que él tiene a nivel mental y creo incluso que a nivel físico. Sale un personaje desgastado, sale un personaje que parece que le han dado una paliza, el 9 de bastos, pero dado que salen otras 3 cartas que transmiten mucha estabilidad, entiendo que la inestabilidad que se ve aquí, porque aún así se mantiene de pie, tiene que ver más con el abandono de su cargo, la caída dramática de su sillón presidencial, tiene que ver más por cómo todo este proceso, el ser presidente, le pasa factura a nivel psicológico y físico. Habría que indagar, yo lo desconozco, si él tiene algún tipo de problema de fondo a nivel de salud, si tiene algún desbalance en sus analíticas, porque esta carta a veces puede hablar de cuando hay problemas metabólicos o hay problemas asociados a algún tipo de nivel o analítica orgánica, en donde a lo mejor él tiene que hacer algunos ajustes para equilibrar esa parte de su salud. Lo que puede indicar un mal año, un inicio, un final de año, un poquito afectado a nivel de salud, tanto a nivel de estrés como a nivel físico, con la necesidad de hacer algún tipo de revisión médica, verificar cómo está todo. Sería interesante ver si hay algún informe de su salud o si tiene algún historial de base, alguna enfermedad de base no grave, pero que debe cuidarse, porque esta carta habla de desgaste, de que la presidencia le desgasta mucho, le cansa, aunque tenga mucho ímpetu, pero obviamente le pasa factura a nivel físico. Más que a nivel político, social, le pasa factura a nivel físico, psicológico también. Mucho estrés. Entonces diría que la situación de él, el desgaste, es más bien físico. Entiendo también yo que en algún grado habrá un desgaste físico, psicológico por sobre todo, porque es evidente que Argentina tiene una posición muy potente también,
que le pone las cosas muy difíciles, que es comprensible, que es lo que haría cualquier oposición en un país democrático, pero creo que eso va perforando un poco su figura pública. Pero si la pregunta es, incluso así, con el ataque o el poner contra la pared de la oposición, se ve una caída abrupta de su liderazgo, de su legislatura, de su presidencia, yo no lo veo. Incluso estando desgastado como está, el personaje del 9 de bastos se mantiene de pie, tampoco cae. Ojo. Entonces yo diría que acaba, en términos políticos sociales, bien, estable en su sillón presidencial, aunque con algunas facturas que le van a ser pasadas a nivel orgánico, físico, psicológico. Y también a nivel político, con un nivel de credibilidad quizá más afectado. Pero aún así, insisto, no lo suficientemente grave para decir que pierde su trono, o de manera metafórica la presidencia. ¿Qué pensáis vosotros de esta lectura de manera neutral, independiente de cuál sea vuestra visión? ¿Qué pensáis con estas cartas? Yo no veo cartas tan catastróficas para decir que va a terminar el año súper mal. No. Veo si el desgaste físico, no sé si alguien lo notará a nivel físico, psicológico. Se ve un desgaste. Ser presidente en Argentina, bueno, en cualquier país no es fácil. Pasa factura en algún punto. Pero en general la gestión la veo como de continuidad y que se mantiene en su puesto de trabajo. Vosotros podéis opinar en la zona de comentarios, siempre con educación y respeto. Si sabéis un poco de tarot, contrastar vuestras visiones, pero no inventéis cosas que no aparecen en las cartas, ser honestos, porque mucha gente luego aparece el listillo de turno, creyéndose especialista en tarot, ya hacen interpretaciones como el culo. Entonces digo, opina de las cartas solo si sabes algo, pero si no, no lo hagas porque vas a quedar en vergüenza, porque se nota enseguida cuando una persona no sabe interpretar las cartas y cuando se deja llevar por su sesgo político. O sea, se nota enseguida, huele a kilómetros. Entonces podéis opinar, podéis debatir en la zona de comentarios, siempre con educación y respeto. Y si tenéis más sugerencias de preguntas, como la que he puesto al principio de este vídeo, pues ponedmelo en la zona de comentarios, yo la copio, la pego en el próximo vídeo y elaboramos la interpretación con esa pregunta. Dicho eso, nos vemos en el próximo vídeo, argentinos. Chao.